Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hay enfermedades del alma nacional que no se curan con decretos ni con promesas de campaña. Hay pestes cívicas que, como la mugre en los muros viejos, contaminan hasta que ya no queda muro, ni casa, ni república que resista. Una de ellas es la corrupción, ese veneno que roba la esperanza al pueblo y destruye la fe en el porvenir. En Iberoamérica son cada vez más los países que han construido su sistema político para delinquir desde el poder. Ya no basta que un político robe, ahora se redactan leyes a medida del ladrón, se manipulan fiscales, se colonizan cortes y se convierte la justicia en cómplice del delito. Como teatro de sombras, los mismos que juran servir al pueblo son en realidad empleados del crimen. Y el pueblo, decepcionado, mira con rabia cómo los impunes desfilan en televisión con sonrisas de actor y discurso de redentor. La democracia, ese pacto entre desiguales que se respetan, se convierte así en una farsa con urnas. El drama de nuestras sociedades no es la falta de ideales, sino la mediocridad de sus élites. Y entre las formas de mediocridad, la más perversa es la del corrupto cínico, ese que sabe que delinque, pero presume por hacerlo con aplauso y con presupuesto. La corrupción desmoraliza al ciudadano, lo aleja de la cosa pública, lo encierra en la desconfianza, y cuando la mayoría decente se retira, la minoría indecente ocupa el poder con absoluta impunidad. Así es como las repúblicas caen, no con balas, sino con indiferencia. Peor aún, donde el político corrupto no encuentra castigo, el narcotráfico y el crimen organizado encuentran oportunidad. Las mafias no necesitan inventar el sistema, lo compran hecho y colocan sicarios en los márgenes del Estado criminal en formación. En América Latina tenemos diputados, alcaldes y presidentes que fueron financiados por la corrupción y los carteles. De allí vienen las autoridades que entregan la policía al narco y legislan desde la nómina de organizaciones criminales. No lo decimos con gusto, lo decimos con urgencia. El crimen ya no solo amenaza al Estado, lo ha infiltrado, lo manipula, lo gobierna. Sin embargo, nos queda la última trinchera, la que no se compra ni se corrompe, el ciudadano consciente, valiente y presente, el que no se calla, el que no se vende, el ciudadano que no se resigna, el que sabe que mientras tenga libertad podrá seguir luchando por la democracia y la justicia. La corrupción, además de un delito, es un sistema abusivo de poder que vacía al Estado por dentro. En América Latina, la corrupción se ha institucionalizado como forma de gobierno. Lejos de ser un desvío ocasional, es el método con que muchos gobiernos gestionan el robo, reparten privilegios y garantizan impunidad. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la corrupción y las ineficiencias en compras públicas, que también es corrupción, llegan al 4.4% del Producto Interno Bruto regional, es decir, alrededor de 321,000 millones de dólares anuales. Esto frena el crecimiento, sabotea el desarrollo, lastima la confianza ciudadana y refuerza el control de mafias políticas sobre el Estado. Solo en Petrobras, el caso Lava Jato de Brasil destapó pérdidas por más de 17,000 millones de dólares. La empresa quedó con una deuda de más de 120,000 millones y la inversión extranjera cayó un 12% entre 2014 y 2016. Más que un escándalo, Lava Jato desató una crisis institucional y económica en toda la región que todavía pasa factura. La corrupción en México consume hasta el 10% del Producto Interno Bruto. El 44% de las empresas reconoce pagar sobornos y las familias más pobres destinan hasta el 14% de sus ingresos a pagos informales para acceder a servicios básicos. Es un sistema que castiga a los que menos tienen.
Además de robar recursos, la corrupción cuesta vidas. En países con altos niveles de corrupción, los proyectos de infraestructura cuestan en promedio 25% más. Se construye mal, se cobra de más y se supervisa menos. El resultado son hospitales, escuelas y viviendas que colapsan frente a desastres naturales. Las estadísticas demuestran que donde la corrupción es alta, los efectos de terremotos y fenómenos naturales son letales. Venezuela es la advertencia que nadie debería ignorar. Bajo el chavismo, solo en PDVSA se han desviado más de 60.000 millones de dólares y hay 164 investigaciones abiertas en 29 países. Y aquello sigue. La narcodictadura en Caracas tiene capturado el sistema judicial para garantizar el saqueo nacional con impunidad. El chavismo, hoy con Maduro de monigote, transformó el Estado venezolano en un aparato autoritario y mafioso. En Venezuela, el 73% de la población ha caído en la pobreza. Ese es el riesgo cuando la corrupción no encuentra límites. Sin instituciones y sin división de poderes, la justicia se politiza y la democracia se convierte en una mentira ofensiva y destructiva. Las leyes se hacen para proteger al corrupto, no al ciudadano. La política deja de ser competencia de ideas para volverse instrumento de control y reparto de impunidad. En los países desarrollados, la corrupción también existe, pero no es estructural ni predatoria. La diferencia está en la fuerza de sus instituciones. Donde hay controles efectivos, prensa libre y justicia independiente, la corrupción está sujeta a controles y límites. Donde no los hay, se convierte en la regla. Combatir la corrupción es una obligación moral y la única vía para romper el ciclo de estancamiento, de escasez de oportunidades y del autoritarismo que hoy condena a la región. Toda sociedad que aspire a ser justa y libre debe entender la corrupción, identificarla sin titubeos y combatirla con firmeza. No basta con indignarse ni repetir frases hechas. La corrupción no es solo el acto de robar fondos públicos, es la traición al bien común, el secuestro de las instituciones, el veneno que disuelve la confianza ciudadana. Para conversar sobre el flagelo de la corrupción, ese mal que se disfraza, se normaliza y se protege desde el poder, tengo el gusto de presentarles a José Ugaz, fiscal legendario en algunos de los casos estelares de corrupción en el Perú en la época de Fujimori y Montesinos, presidió Transparencia Internacional y ha trabajado con instituciones globales en temas de derechos humanos y anticorrupción. También es profesor universitario. José, después de algunos años, bienvenido a esta tribuna. América Latina tiene 22 expresidentes que han sido acusados, condenados o están en prisión por corrupción y faltan algunos más que están o estuvieron en el poder. ¿Cuáles son los factores estructurales principales que permiten que la corrupción gobierne la mayoría de nuestros países? Hay que tener en cuenta que esta es una expresión de lo que acabas de mencionar en el sentido de que la corrupción en América Latina, yo diría que en buena parte del mundo, hay que ver solamente el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, no es episódica, es sistémica. Y cuando hablamos de corrupción sistémica estamos hablando en los conceptos más modernos ya no solamente del soborno, sino de redes que interactúan a efectos de poder montar estas tramas de corrupción, en las que se mueven dinámicamente élites empresariales, la clase política, funcionarios públicos y en estos tiempos en nuestra región con particular incidencia el crimen organizado. La moda de nuestro tiempo es que grupos criminales forman su partido político y como tienen dinero ganan elecciones. Como no se conforman, ahora también están tomando o secuestrando los sistemas de justicia. Desde los congresos por mandato presidencial reforman el sistema y se garantizan impunidad. México fue la última víctima. ¿A dónde llevará esto a nuestros países, José?
Esto nos está llevando a una grave crisis de gobernabilidad. El Perú, mi país, creo que es un buen ejemplo de eso. Tenemos un gobierno con un 3% de aceptación, la presidenta de la República, un Congreso con un 6% de aceptación y ambos en lo que se llama, copiando de alguna manera el lenguaje guatemalteco, un pacto de corruptos, vienen legislando abiertamente en favor del crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, las extorsiones que han bajado de Centroamérica ahora a la parte sur del continente y que está siendo un flagelo para muchos de nuestros países. Ya. José, ¿a qué nivel han llegado ya las redes de corrupción transnacional en América Latina, en las que a los bandidos locales y al narcotráfico se están sumando las mafias china, rusa e iraní, por ejemplo? ¿Qué países son los más afectados y cómo se revierte este proceso tan destructivo? Bueno, el problema de la corrupción se ha entrelazado ahora con la transnacionalización del crimen organizado. Estamos viendo grandes grupos como el Tren de Aragua de Venezuela, el grupo de los Choneros en Ecuador, el grupo de Primer Comando Capital y el Comando Vermelo de Brasil, que son organizaciones bastante extendidas, las Maras del Salvador en su momento, que se están dando la mano con distintos grupos de nuestras clases políticas para saquear a nuestros estados. Esto crea no solamente un problema de profundización de la pobreza, sino también de desestabilización democrática. El último sondeo que se hizo en el Latinobarómetro para la región establece, por ejemplo, para muchos de nuestros países un nivel de confianza en el sistema democrático que bordea el 8 o 10%. Es decir, que más de un 80-90% de la población no cree en el sistema democrático porque, por supuesto, no le está dando nada más que mal ejemplo, crimen y saqueo de las arcas del Estado, ¿no? Entonces, José, ¿cómo se lucha contra estas redes criminales? ¿Es posible desmantelarlas? Bueno, tenemos que ir a profundas reformas estructurales. La profesora Sara Chase, que es una experta en esta materia, habla de sistemas operativos de corrupción. Y para poder desmontar sistemas operativos de corrupción necesitamos profundas reformas estructurales, desde cómo se financia la política, la creación de nuestros partidos políticos con democracia interna, con estándares mínimos de gobernabilidad y proyectos políticos, la reforma de la justicia, por supuesto, y de la educación. Son temas de fondo a los que no están atendiendo nuestros gobiernos. Ya. En América Latina aumenta el número de estados autoritarios, narcoestados y estados criminales. Ya decías algo, pero ¿qué reformas o mecanismos son primordiales para construir instituciones sólidas y menos vulnerables a la corrupción? ¿Qué papel puede y debe jugar el ciudadano? Bueno, el ciudadano tiene la primera responsabilidad. Es lamentable que nos quejamos permanentemente de los malos gobiernos que tenemos y sin embargo cada cierto tiempo que se nos da la oportunidad de ir a votar, votamos por los peores y muchas veces votamos a sabiendas que son corruptos o que están financiados por el crimen organizado y pareciera que pensamos que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando ya han sido electos y empiezan entonces los saqueos al presupuesto nacional, el incremento del crimen, el sicariato, los homicidios, etcétera, es un poco tarde. Entonces yo creo que a la ciudadanía le corresponde ahora ese papel fundamental de ser muy consciente de su voto al momento de elegir. Claro. José, seguimos con 3 dictaduras criminales en América Latina. Con la reforma a su sistema de justicia, México está consolidando la nueva dictadura perfecta. Centroamérica está en cuidados intensivos, ahí se mantiene. A Colombia, si Petro puede, la llevará al narcochavismo y otros de nuestros países están en peligro. Las economías no crecen, los problemas sociales son grandes y las oportunidades escasean. ¿Cómo rescatamos el rumbo de América Latina, José? Bueno, primero hay que tener claro que esquemas como el de Venezuela, Nicaragua son absolutamente perniciosos, inaceptables y que hay que buscar las vías democráticas para poder cambiar esa realidad. Para el resto de los países viene una lucha muy fuerte para tratar de recuperar los espacios democráticos que se han ido perdiendo en estos tiempos. Y eso pasa por una reforma profunda de nuestros sistemas electorales y de la constitución de los grupos políticos que aspiran al poder. No puede ser que hoy día quienes aspiran al poder sean personas sin trayectoria y más bien con prontuario penal, gente que está vinculada a distintos tipos de actividades ilegales. Eso es algo que solo los ciudadanos podemos cambiar. Ya. Y entonces, José, ¿qué tiene que suceder para que recuperemos el optimismo? Bueno, tenemos que empezar
a recuperar esos espacios ciudadanos de la democracia, empezar a hacer sentir nuestra voz otra vez. América Latina siempre ha sido una región muy vibrante y yo creo que con un movimiento social muy importante. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos caído en una suerte de apatía social. Creo que hay que pasar la voz, recuperar la conciencia y movilizar a la ciudadanía para recuperar nuestras democracias. Si queremos sanar nuestras democracias y devolver al ciudadano la esperanza en un futuro mejor, debemos comenzar por mirar sin miedo la herida que más nos duele, la impunidad del poder. Viendo cómo está nuestra América Latina, ya lo decías, el camino será largo, cuanto antes lo iniciemos mejor. Don José Ugaz, qué privilegio haberte escuchado una vez más. Gracias por tu tiempo. Los políticos corruptos saben y saben bien que la corrupción y la impunidad destruyen economías, erosionan la confianza pública y condenan a millones al estancamiento y la miseria. Y aún así no les importa. ¿Cómo explicar esta indiferencia criminal? ¿Cómo entender que, siendo conscientes del daño, muchos elijan la complicidad o el silencio? La corrupción, además de un delito, es un estilo de poder, es cultura degradada, es idiotez institucionalizada con pretensiones de astucia. Para conversar sobre ese flagelo criminal que lleva siglos destruyendo vidas, naciones y destinos, tengo el gusto de presentarles a Miguel Ángel Lara, máster y doctor en política con licenciatura en Relaciones Internacionales. Doctor Lara, como siempre, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo es posible que los políticos, sabiendo que la corrupción y la impunidad, que normalmente van acompañados de la incapacidad y la idiotez, son el principal obstáculo para el crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de la gente, y aún así no les importa? Gracias, Dionisio. Pues yo te diría tres cosas. Uno, la corrupción pone primero el beneficio privado sobre lo público. Sean empresas, sean élites, sean crimen organizado, sean empresarios. Entonces hay esa tentación de decir, bueno, que el país sufra, pero yo en mis negocios, en mis cuentas bancarias me beneficio. Dos, la corrupción lleva a impunidad, debilita la gobernabilidad, hace que evites regulación, ¿no? Tú al persuadir, al sobornar a representantes, a legisladores, a gobiernos, dices, bueno, esta regulación ambiental, digamos, no me aplica a mí y yo puedo explotar las minas, los bosques y yo tengo un beneficio. Y también abre la puerta al autoritarismo. Eso es un modo de gobierno, ¿no? Pues los que se benefician no quieren contrapesos, no quieren acceso a la información, no quieren transparencia, no quieren investigación, no quieren periodistas husmeando. Entonces es un sistema perverso de beneficios privados que se retroalimenta, donde tienes personas que dicen, prefiero yo mi beneficio para los míos, para mi grupo, para mi partido, para mi familia, y que los demás se en blanco. Ya. Según todos los índices conocidos, la mayoría de los países en América Latina sacan muy buena nota en corrupción e impunidad. ¿Qué consecuencias tiene este problema estructural en el acceso a servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia? Claro, sí. De hecho, si vemos el índice de percepciones de corrupción de Transparencia Internacional, va del 0 al 100. 100 es lo más limpio, 0 es lo más sucio. Perdón, sí. América Latina tiene un promedio de 42. O sea, está reprobado. Hay excepciones, por supuesto. Uruguay aparece bien, Canadá, Barbados, pero los demás están reprobados con casos más, digamos, singulares y preocupantes. Los que están más abajo, Haití, Nicaragua, Venezuela. Como decía yo, el autoritarismo y la corrupción van muy de la mano porque se trata de opacidad. ¿Y qué hace este fenómeno y este cáncer? Pues en pocas palabras y hablando económicamente, es una asignación ineficiente de recursos, como tú decías, ¿no? Porque se desvían fondos públicos, que son recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, que en lugar de ser usados públicamente para escuelas, para carreteras, para telecomunicaciones, para mantenimiento, se usan para favorecer amigos, para favorecer contratos y para beneficio privado. Ese es el gran efecto, ¿no? La corrupción política suele estar ligada al debilitamiento institucional. ¿Cómo erosiona la confianza ciudadana en la democracia cuando los partidos políticos y los poderes del Estado están capturados por intereses criminales? Claro, hay que empezar con la distinción entre gobiernos autoritarios y democráticos. Los gobiernos democráticos
aseguran o buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. Los gobiernos autoritarios no, son opacos y son arbitrarios. Concentran todo el poder o casi todo el poder en un solo partido o en un grupo. No existen instituciones autónomas, los famosos contrapesos, o los capturan o los desaparecen o les quitan el presupuesto, y estos son los contrapesos que pueden revisar bien el uso de recursos públicos, del presupuesto, que pueden auditar, que pueden asegurar el acceso a la información, y es ahí donde poco a poco se va metiendo la corrupción hasta que invade todo y se convierte en un sistema en sí mismo que hace muy difícil el regreso a la democracia, porque no es en el interés de los corruptos, porque en el mejor de los casos les toca un escándalo detectado por un periodista y en el peor acaban en la cárcel donde merecen estar. Doctor Lara, y encima en las democracias jóvenes o frágiles, la corrupción compromete los procesos electorales y judiciales. ¿Puede una democracia sobrevivir si no logra controlar la corrupción de su clase política? Es muy difícil, pero hay países que han regresado después de periodos autoritarios y lo que se requiere en primer lugar es voluntad. Una buena parte de la población, la sociedad civil, la ciudadanía, tiene que en primer lugar estar informada y dos, salir, criticar, protestar en lugares donde todavía pueden hacerlo, votar, exigirle a sus representantes, porque como esto normalmente opera al nivel de élites, de contratos entre amigos, entre familias, hijos, favores, etcétera, pues es una minoría al final del día, ¿no? De empresarios y de políticos. Le toca a la sociedad civil, entendida como ciudadanos, pero también como periodistas, también como pequeñas empresas, también como académicos en las universidades, salir, exigir, demandar. Y con eso, solamente con eso, se puede revertir. Pero es difícil. Para terminar, doctor Lara, y brevemente, en los países donde la prensa es libre hay mayores niveles de denuncia y control. A pesar de que los autócratas y los populistas hacen todo lo posible por destrozar a la prensa independiente, ¿qué papel juegan los medios y el periodismo de investigación en la lucha contra la corrupción política? Yo lo primero que tengo que hacer es celebrar el trabajo de periodistas que como tú y como muchos otros alzan la voz porque hacen su trabajo. Al final del día es hacer su trabajo, pero en sistemas completamente adversos, porque en el mejor de los casos hay intimidación, persuasión. Bueno, mira, no digas esto y yo mejor te contrato, te doy esto. O en el peor de los casos es tortura, es prisión, es exilio, como lo hemos visto en muchísimos casos de nuestra región. ¿No? Madrid está llena de periodistas latinoamericanos en el exilio. Entonces, lo primero es celebrarlo y honrar esa valentía. Y es justamente porque la prensa libre, objetiva, imparcial, cumple un gran papel, ¿no? Es demostrar lo que está mal. Y eso lo hacen independientemente de si el partido del gobierno sea azul, rojo, rosa, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo. Ese es su trabajo y por eso son tan incómodos para el poder. Claro. Porque el poder se comporta de manera arbitraria. Así es. Hasta que no erradiquemos la corrupción, más que un problema, seguirá siendo la raíz del estancamiento, el veneno del alma pública, la razón de la desesperanza. Si el poder pierde la vergüenza, la sociedad no puede perder la memoria. Hoy, más que nunca, hacen falta ciudadanos que se incomoden, que despierten, que exijan, porque donde no hay exigencia reina la impunidad y donde reina la impunidad muere la república. Doctor Lara, gracias por tu tiempo, como siempre nos dejas iluminados. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.